Abran sus Biblias, abran sus Biblias en Juan 10, versículo 2. Voy a leer algunos pasajes en Juan 10, versículo 2 en adelante. Juan 10, 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego en el versículo 27, nos brincamos al 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Lo leemos juntos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora miren, espero que no tomen a mal esto que les voy a decir, pero mi parte o parte de mi formación como pastor la he tenido en el rancho. O sea, gran parte de lo que he aprendido para ser pastor ha sido en el rancho y con las vacas. Luego Betty se enoja conmigo porque dice, bueno, ¿cómo comparas las vacas? Pero es que las ovejas y las vacas son bien parecidas. Ok, he estado en 2 institutos bíblicos y he ido a muchos seminarios y he estado en muchos cursos y durante estos 40 años que tengo conociendo a Cristo, vas aprendiendo mucho. Pero gran parte, yo reconozco que la mayor parte de mi capacitación la he recibido en el rancho, en el campo. Y les quiero poner un ejemplo que tiene relación con estos pasajes. Yo me acordaba como cuando voy al rancho, en el rancho tenemos a un vaquero, por cierto, hoy Amadeo hoy cumple años. Y él tiene ya muchos años con nosotros y es buen vaquero. Y las vacas lo quieren más que a mí. Y yo creo que lo quieren más que a su esposa, a lo mejor, no sé, pero él llega y les habla. Si ustedes o yo llegamos y les hablamos a las vacas, sí nos oyen, pero no nos hacen caso. Y él llega y yo trato de imitar el sonido que les hace él y vienen y se le juntan las vacas. O sea, ¿por qué? Porque lo conocen, porque todos los días va y va a, y las anda pastoreando, pues va a darles la vuelta, va al potrero, va en caballo y junta las vacas y luego va en la tarde otra vez y los está checando y si alguna trae algún problema lo detecta y esa es su labor, ese es su trabajo. Y las vacas se sienten cómodas con él. Cuando llega un extraño, yo pueden traer mi fierro las vacas y tener factura de ellas, pero yo soy un extraño para ellas porque yo no estoy todos los días como él lo está con ellas. Y entonces ahí vemos aplicado, y son del tipo de cosas que aprendes en el campo. Lo mismo sucede con las ovejas, según estos pasajes que leemos aquí en Juan 10. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y dice que, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ahí en el rancho las vacas tienen las 3 orejas y la cola mocha y todas tienen su apodo. Bueno, yo algunas estoy muy más familiarizado con ellas y ya conozco que la suiza y que la careta y diferentes nombres que tenemos ahí que les hemos puesto. Pero hemos aprendido que entre más tiempo se pasa con las vacas, más se familiarizan con el que las cuida y más tranquilas y más a gusto se sienten. Y aquí es lo que nos está diciendo, que las ovejas oyen la voz, y está hablando, son palabras del Señor Jesús, las ovejas oyen la voz del Señor Jesús. Si tú pasas tiempo con Jesús, vas a aprender a reconocer su voz. Y cuando venga una voz extraña, no te va a mover el tapete ni vas a tener temor porque tú estás tranquilo, seguro, estás confiado en quien te está hablando, en el que te da sus promesas, te da su palabra y tú puedes estar sabiendo que Él te llama por nombre. Y esto es algo personal. Él llama por nombre a las suyas y las saca. Es decir, él va guiándolas, Él va llevándolas por donde Él sabe que es mejor y te lleva a buenos pastos, te lleva a tomar agua, te lleva a un lugar donde puedes estar seguro, tranquilo. Es algo personal. Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas. Y qué padre que el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y luego en el versículo 27 que leímos hace rato dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué tanto conoces tú la voz del Señor? ¿Qué tanto te conoce el Señor a ti? Dices, ay, el Señor lo sabe todo, sí, pero has pasado tiempo con Él, has estado en intimidad, como para que haya un conocimiento pleno y tú digas, sí nos conocemos, yo sé cómo piensa Él y Él sabe cómo piensas tú, sabe qué cargas tienes, sabe qué necesitas. Bueno, es cuando se tiene esta relación de cercanía. Ellas oyen y siguen, ellas escuchan y obedecen. Y esta es nuestra responsabilidad como creyentes. Oímos y seguimos, escuchamos y obedecemos. Entonces, el tema de hoy, todo este fue una introducción larga, el tema de hoy es escucha y obedece. A Dios puedes ponerle, escucha y obedece, escucha, dile al de al lado, escucha y obedece, escucha y obedece. Y muchas veces no sabemos qué hacer, estamos entrampados, estamos en problemas y necesitamos instrucciones. ¿No les ha pasado esto que de pronto en tu vida dices, ay, qué decisión debo tomar? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cómo debo hacerlo? Y necesitas dirección. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Escucha, número 1, y 2, obedece. Pero bueno, podrá alguien, digo, es muy simple. Es muy simple, escucha y obedece. Y podrá haber el que diga, pastor, pero es que no sabe, traigo broncas en mi matrimonio. Escucha y obedece. Y dice, es que traigo problemas financieros. Escucha y obedece. Es que no sé cómo tratar con mis hijos. Escucha y obedece. Y muchas cosas se van a resolver si hacemos esas dos simples cosas. El primer rey de Israel se llama Saúl. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? Fue el primero de los reyes que tuvo Israel, pero hay otro pueblo, los amalecitas, que estos hicieron muchas cosas en contra de Israel y por 400 años estuvieron hostigando y presionando al pueblo de Dios. Y Dios tuvo mucha misericordia y fue paciente con ellos, aunque la Biblia dice que este pueblo no tenía reverencia ni temor de Dios, los amalecitas, pero Dios les había dado hasta 400 años. Imagínate cuántas generaciones fue paciente Dios con ellos. 400 años les dio oportunidad para que se arrepintieran y nunca lo hicieron. Entonces llegó el momento en que ya era un juicio inminente contra los amalecitas y Dios a través del profeta Samuel le habla a Saúl, al primer rey, y le da instrucciones precisas de lo que él tenía que hacer con estos amalecitas. Y le dice, el juicio de Dios llegó, quiero que vayas a los amalecitas para destruirlos. Y le dice, destrúyelos todos, todos, que no quede nada vivo. Quiero que destruyas todo su ganado, todas tus ovejas, todas sus cosas, todos sus recursos, todos sus tesoros, todo quiero que lo destruyas. Quiero que quemes todo, que destruyas todo. Y entonces le dice, ¿está claro, Saúl? Sí, claro, yo entendí. Todo. Aquí hay que destruir todo. Y Saúl fue y mató personas, pero dejó a Agag, el rey de los amalecitas. No lo destruyó él, lo dejó con vida y no lo mató. Y entonces no solo eso, sino que además no destruyó todas las cosas, solo destruyó las cosas que no tenían valor para él. Esas dijo, sí, esta no lo necesito, vamos a destruirlos. Pero las cosas buenas, todos los tesoros, todas las ovejas sanas, todo el ganado sano lo conservó. Y luego Samuel se acerca a Saúl y le dice, oye, ¿hiciste lo que te dijo el Señor? Sí, yo lo que me dijo, yo destruí todo eso. Pero entonces Samuel le dice, bueno, ¿y qué es ese oído, ese sonidito que se oye ahí? Yo escucho mucho ganado que está sonando ahí, o escucho esas ovejas. Como que no hiciste todo, no fuiste obediente.
porque la obediencia es hacer todo lo que te dicen. Con una cosa que dejes de hacer, ya eres desobediente. Ya se está perdiendo todo. ¿Por qué escucho el ganado y las ovejas? Obviamente no hiciste lo que Dios te dijo. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver esta historia. Primero de Samuel 15, y ahí vamos a estar. Y voy a leer del versículo 20 en adelante. Primero de Samuel 15, 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y lo espiritualizó, porque dice, es que es para ofrecer esto a Dios, es para ofrecerlo en sacrificio, cuando Dios le había dicho claramente: quiero que destruyas todo su ganado, todas sus riquezas, todos sus recursos, todo su tesoro, a todo, destrúyelos, quémalos, desbarátalos, desvanécelos. Bueno, nada más dejé a Agag, el rey, y nada más dejé, el pueblo quiso dejar estas ovejas porque las vamos a ofrecer a Dios. Y Samuel dijo, versículo 22, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué dice ahí? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero platicarles una breve historia. Hace varios años hablé con un joven que estaba aquí en la iglesia, y él traía problemas ahí con el coqueteo con una muchacha. De hecho, los dos tenían ahí que ver. Pero entonces yo fui muy específico y había varios asuntos, no voy a entrar a todos los detalles, pero yo fui muy claro y le dije, bueno, ahí te va una instrucción. No quiero que estén solos en ningún momento ustedes. Y así como tal cual Saúl, sí, ok, sí, yo entiendo que eso es lo correcto, es lo que debo hacer. No los quiero solos en ningún momento. ¿Qué es lo que pasó? Que un día de pronto me los encuentro, y no es que yo andaba de policía ni de investigador privado ni nada, o sea, Dios te da la oportunidad, o sea, de que te enteres de cosas. Y me los encuentro que estaban en un coche platicando, en lo oscurito. Digo, no estaban haciendo nada malo, o sea, no, aparentemente, porque estaba desobedeciendo la instrucción que yo le había dado. O sea, no estaban dándose besos, ni ya es eso que se imaginaron, no había nada de eso. Simplemente yo llegué y estaban ahí solos platicando, en lo oscurito. Y entonces, pues los sorprendí de alguna forma, no se esperaban verme, y después jalé a este muchacho para platicar con él, y le dije, ¿qué pasó? Y entonces pues empezó a darme una serie de excusas y a espiritualizar las cosas. Dice, es que yo la estaba ministrando. Ay, sí, con imposición de manos casi, ¿verdad? Yo creo así, para orar por ella. Se estaba orando por ella, la estaba ministrando, la estaba aconsejando. Muy bien, pero casi sí le estaba salvando la vida, ¿no? Como que él estaba siendo el salvador aquí de esta muchacha. Y le digo, o sea, como que estaba haciéndole un trabajo a Dios que Dios necesitaba, me lo hizo ver. Y le digo, no sabes que lo que estabas haciendo fue desobediencia, y por bien que lo quieras poner tú de que estabas haciendo algo bueno, estabas haciendo algo malo. Todo lo que está de las tinieblas está fuera de la luz y no es correcto. Y la desobediencia está mal. Y tenías una instrucción muy precisa. Bueno, terminando la historia, finalmente no le gustó mucho lo que le dije a este muchacho, tan es así que ya no está en la iglesia desde hace tiempo. Entonces, no le gustó, no le gustaron las reglas. Él quería hacer las cosas como él le parecían mejor. Y sabes que obedecer es mejor que el sacrificio, porque esto es lo que pasó con Saúl. Saúl dijo, bueno, dejamos esto, pero es que lo vamos a ofrecer a Dios. Se lo vamos a dar a Dios, es para darle un sacrificio a Dios. Este ganado lo vamos a sacrificar para Dios, le va a gustar a Dios lo que le voy a hacer. O sea, él tenía una mejor idea que la de Dios. Él tenía un mejor plan. Se le ocurrieron cosas que a Dios no se le ocurrió. Mira, no puedes compensar
a través del sacrificio lo que se perdió con la desobediencia. Les doy otra ilustración. Hace tiempo tengo un amigo, tiene muchos años que no lo veo, pero muy amigo cercano. Él es de Tasco Guerrero y él me platicaba, yo le compartí de Cristo, se convirtió y tuvimos mucha cercanía. Después ya le perdí la huella. Fuimos compañeros de escuela hace 1000 años. Y él me platicaba que ahí en Tasco Guerrero, no sé si alguien ha ido a Tasco Guerrero alguna vez, es un pueblo muy bonito que tiene tradiciones y en Semana Santa es así como que el momento turístico para ir para muchas personas porque hacen una, ¿cómo lo llaman? Peregrinación o algo así. Toda la semana hay eventos ahí importantes, pero en la Semana Santa en Tasco Guerrero hay una dolorosa tradición donde los participantes se autoflagelan para liberar sus culpas, dicen ellos. Y los protagonistas que causan estos severos daños físicos sobre ellos es para demostrar su devoción, para decir, para que veas todo lo que yo quiero a Dios, ve todo lo que estoy haciendo. Entre todas las actividades que hacen, hay 3 personajes importantes ahí en estas peregrinaciones, pero uno de ellos le llaman los encruzados. No sé si han oído hablar de los encruzados. Lo que hacen, si me ponen ahí la primera o las fotos, si me las ponen ahí, por favor, que les dejé. Ellos cargan un pesado rollo de varas que tienen espinas y se ponen una capucha y se van caminando, no sé qué tan larga sea la caminata, llegan hasta una iglesia que se llama, creo, Santa Prisca, pero van caminando en toda esa peregrinación y la gente sale a verlos, como cuando hacen aquí en San Luis lo del silencio, algo así de la procesión del silencio. Bueno, aquí hacen creo que también todo callado y van ahí caminando. Y me platicaba este amigo Eduardo que dice, te haces lesiones en el cuello porque algunas de esas llegan a pesar hasta 50 kilos. Entonces el traer durante un periodo tan largo esas varas ahí, vas todo torcido, ahí llegas jorobado, ¿no? Con sangre, se me ponen, vean la imagen ahí donde además se golpean. ¿Y por qué hacen todo esto? Ellos quieren que sus culpas les sean perdonadas. Entonces ellos dicen, Señor, te voy a dar este sacrificio para que borres mis pecados de todo el año. Ahora, Dios no les está pidiendo eso. Es más, Dios ya ofreció un sacrificio para librarnos a nosotros de tener que hacer un sacrificio. El sacrificio hace más de 2000 años lo hizo Jesús en la cruz y pagó por nuestras culpas. Entonces yo me puedo acercar confiadamente a Dios con las reglas de Dios, pero entonces estas personas tratan de poner sus reglas para acercarse a Dios y este amigo Eduardo, él llegó a hacerlo eso. Y dice él que cuando terminaban de eso, o sea, dice, tú le veías los ojos, traen la cara, no sé si se alcance a ver que traen ahí una capucha, dice, les veías los ojos de angustia, de dolor, que dices, ¿qué me manda a hacer esto? O sea, ¿quién me trae aquí? Pero es tanto el espíritu religioso que los lleva a hacer esas cosas, y les veías la angustia en los ojos, pero cuando terminabas, ya en la noche, en ese mismo lugar, Santa Prisca, es una iglesia que está haciendo un lugar alto, creo, así, son como montañas, montes ahí, y en lo alto están las escaleras de la iglesia está cerrada, se iban a echarse unos traguitos ahí, para celebrar lo que habían hecho. Entonces dices, oye, pues, y los veías todos, así que no se podían ni para tomar así la copa, no podían ni doblarse por lo que habían hecho, que nadie les pidió, que ellos lo hicieron por gusto, que creen que hicieron algo bueno. ¿Ustedes creen que ese sacrificio sirvió de algo? Y luego se iban y se ponían una guarapeta acá, que dices, oye, pues mejor no hubieras hecho nada. Y él mismo me lo platicó, dice, porque yo me fui o sea, yo hice todo el completo, el peregrinar ese, ¿no? Entonces, Dios no les pidió que hicieran eso. Ellos se autoimpusieron eso cuando Jesús ya hizo un sacrificio por nosotros hace más de 2000 años. Obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Qué es lo que debían de hacer ellos en vez de estarse pegando sangrando ahí? Porque
lo que significa es de que obedecer es mejor que el sacrificio, es que Dios se deleita más en un oído que escucha y un corazón que obedece antes de que hagas estos tipos de sacrificios. Más de lo que se deleita en el sacrificio, se deleita en que escuches y obedezcas. Dios se deleita en las personas que escuchan y siguen, que escucharán y obedecerán. Y eso es lo mismo que nos está diciendo Jesús en Juan capítulo 10. Vamos a ver entonces estas dos palabras. La primera es escuchar, escuchar. En primer lugar, inciso A, para los que apuntan, escuchar. Y escuchar quiere decir prestar atención. Y la palabra hebrea literalmente significa parar las orejas. O sea, presta atención, para las orejas, las antenitas luego las pones así para, la parabólica la volteas para donde quieres tú escuchar. Inclinarse hacia algo, eso quiere decir literalmente. Y a veces estamos tan ocupados y hay tanto ruido a nuestro alrededor y estamos tan distraídos que no escuchamos. Y pueden estarnos hablando y no escuchamos. Y hay muchos distractores alrededor que realmente nunca oímos lo que Dios tiene que decir. El Salmo 81:8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Y después dice Israel: si me oyeres, o sea, hay que escuchar, hay que escuchar. Isaías 55:3 empieza diciendo: inclinad vuestro oído. Y esto es prestar atención, esto es, te estoy hablando, a ver, volteame a ver casi, no, te estoy hablando. Inclina vuestro oído y venid a mí, oíd. Y hay bendición porque dice: vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Pero si Dios se deleita en que escuchemos, sabes que Él se deleita en comunicarse contigo, porque hasta sería injusto que dijera: quiero que me escuches, y no digo nada. O sea, claro que no hace eso Dios. Él te dice: quiero que me escuches, y te habla. Y Dios te habla, pero tienes que estar atento, escuchando lo que Él nos habla. Juan 10:27 leímos que Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, porque Dios tiene una voz. Dios te habla, tiene diferentes maneras en expresar su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos habla lo que Él oye, y viene y nos habla. Entonces vamos a dividir en dos partes esta sección de escuchar. En primer lugar, la forma favorita de Dios, o la más común que Dios nos habla, ¿cómo será? Con la palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la palabra. Esta es la voz de Dios. Tenemos que leer la palabra. Y muchos de los que están aquí están tan desesperados y necesitan ser guiados, y necesitas una guía. Pues aquí la tienes. A ver, presúmeme su Biblia. ¿Quién tiene Biblia? Si algunos van a levantar el teléfono porque ahí la traen tal vez. Este es el mensaje de Dios que tiene para ti, pero tú no lo vas a escuchar si nunca abres este libro. Si nada más lo tienes, bueno, y abrirlo y leerlo. He ido a muchas casas donde tienen Biblias grandotas así, y es un adorno nada más. Y la tengo en el Salmo 23, porque ese salmo me llega, y nunca lo han leído ni nada. O sea, la cosa es que esto se pase de aquí a acá, y acá, caiga acá. Entonces, necesitamos oír la palabra de Dios. Esa es la guía. Necesitas leer, necesitas pasar tiempo con la Biblia. El tiempo con Dios es un instrumento que sirve para esto, para crear una disciplina de estar constantemente leyendo porciones de la Biblia y ver entonces lo que Dios ya dijo desde antes, porque Dios ya lo dijo. Esto está escrito desde hace muchos años, pero ya está escrito para ti, ya lo dijo Dios. Ahora te toca a ti y a mí escuchar. Es lo que tenemos que hacer, ir y escuchar. Solo necesitas hacer eso. A veces no necesitas ni orar.
Simplemente necesitas escuchar y seguir esta dirección. Cuando leo algo, debo aplicarlo, no solo ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Cuando se trata, y hay cosas bien claras, o sea, que no hay vuelta de hoja. Cuando se trata de compartir nuestra fe, pues tienes que hacerlo, ya sabes que tienes que hacerlo. Cuando se trata de criar a nuestros hijos, ahí están las instrucciones. Cuando se trata de ser mayordomos de los recursos que Dios nos dio, aquí están las instrucciones. Por cierto, vénganse a la reunión que vamos a tener el 20, ¿qué? 25, ya se lo saben más que yo. El 25 aquí nos vemos a las 6. Así es que aprovechen estas oportunidades que tenemos. Ahí hay dirección. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Pues vente, apúntate, regístrate y vente. No tiene ningún costo. ¿Qué más? Pues hay cosas que nos dice aquí la Biblia sobre amar a nuestra esposa. O la esposa, cómo debe también amar a su esposo. ¿Cuál es la relación que tiene que haber? Aquí está, ya Dios ya lo dijo. Ya está escrito, no está tan complicado, simplemente tenemos que escuchar. Cosas en cuanto tienes que servir en la iglesia y muchas otras cosas más. Dios ya las habló, Dios ya nos las dijo y Él continúa hablándonos a través de la palabra. Y esta es una de las formas que Dios nos habla. Hay otra forma que Dios nos habla y es a través de un testimonio interno. O sea, hay algo dentro de ti que te habla y que es Dios, el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu y nos guía a toda la verdad. Y tenemos que ser sensibles a esa voz, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que enseñarnos a ser guiados. Y eso siempre tiene que ir obviamente en línea con la palabra de Dios. Nunca va a ser algo, Dios te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. O sea, siempre va en línea con la palabra, pero tenemos que ser sensibles. Es una segunda forma en que Dios nos habla a través del testimonio interno. En Romanos 8:16 me dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice, el Espíritu, viene con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú tienes la seguridad porque el Espíritu Santo viene y habla a tu espíritu y dices, es que yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que si hoy muero yo voy al cielo. Yo estoy seguro porque soy un hijo de Dios. Si no tienes esa seguridad antes de salir hoy, quiero que hagas las paces con Dios y entregues tu vida para que puedas estar seguro. Y entonces el Espíritu Santo venga y te confirme de que eres un hijo de Dios. Es decir, el Espíritu mismo llevará testimonio a tu espíritu que somos los hijos de Dios. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hay un testimonio interno. El mismo Espíritu Santo que lleva testimonio de mi salvación en mi corazón, de que soy hijo de Dios, porque tengo testimonio del Espíritu Santo dentro de mí. O sea, es el mismo el que viene y me habla. Y es el mismo que me lleva a toda la verdad, pero también me muestra cuando hay un error. Y a veces en tu interior dices, es que eso está mal, no debo hacer esto, pero estás con la lucha de la carne y lo que tu espíritu te dice y estás batallando, pero hay una voz interna que está hablando. Algunos a lo mejor la llaman conciencia o no sé cómo la puedan definir, pero es que el Espíritu Santo viene y nos da testimonio. Y tenemos que ser sensibles a poder escuchar lo que nos está diciendo. Necesitamos inclinar nuestro oído y escuchar a este testigo interno. Dios por su Espíritu nos ha dado un testigo interno que nos guía. El Espíritu da testimonio, el Espíritu mismo da testimonio de que soy hijo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios me hace saber que estoy bien cuando se trata de la salvación? Pues porque hay un testimonio interno. Y dice, sí, no, está bien. Yo estoy tranquilo porque sé, puedo estar en problemas aquí, pero yo sé que tengo una relación con Dios y que voy camino al cielo. Y miren, él no pide a los ángeles que vengan y te den aviso, o que toquen trompeta, o que venga un profeta a decírtelo, no, simplemente
su espíritu viene y da testimonio y tú estás tranquilo y seguro de que eres hijo de Dios cuando lo eres. Porque el mismo Espíritu Santo te lo dice, nos da testimonio interno. La clave, ya sea que Dios haya hablado claramente a través de su palabra o a través de ese testimonio interno del Espíritu Santo, la clave es que hagamos algo. O sea, con esa información que ya tienes de la palabra o de lo que te están diciendo acá, es que hagas algo, no nada más que te quedes, ya sé, no, tienes que actuar, porque tenemos que escuchar y obedecer, tenemos que oír y seguir, tenemos que hacerlo, escuchamos y obedecemos. Entonces eso me lleva a la segunda de las palabras, obedecer. La segunda, que es obedecer, la obediencia. Dios se deleita en un oído que escucha y en un corazón obediente. Y les doy aquí otra ilustración más. Algunos saben que tenemos en la casa una gatita. Algunos tal vez han visto fotos. Viene siendo como mi nieta, ¿verdad? ¿O qué viene siendo mía? Es la única, Martina se llama, es la única que sacó mi pelo y mis ojos. Porque mis hijos no, porque es blanca, está bonita la gatita, es blanca y tiene los ojos azules. Ahora, luego les enseñamos una foto ahí en una oportunidad que tengan. En esta gatita, una vez alguien me dijo, dice, chécate porque vi en TikTok, porque ahora TikTok es maestro de muchos, vi en TikTok que gatos que son blancos y que tienen ojos, no me acuerdo si los que son blancos o algo más, ojos azules, no escuchan. Y yo tenía mis sospechas porque yo le hablaba y no me hacía mucho caso. Pero hice mis pruebas, o sea, dije, yo quiero ver a ver, ¿será cierto lo que dice TikTok o no? O a lo mejor sí es cierto, pero no en todos. Y entonces sí, hice ciertas pruebas donde le hablaba a Martina y luego movía las orejas, pero no me pelaba. O sea, nada más hacía nada más escuchaba, pero no obedecía. Tenemos una perrita, Siena también, que esa le hablas y luego mueve la cola y viene y te hace un escándalo. Pero lo que es la gatita, si quiere te pela y si no quiere no te pela. Así son los gatos, ¿no? Los gatos son los animales que piensan que uno es su gato, dicen, ¿no? Y esta tiene esa información, pero sí escucha. Yo ya probé que sí escucha, porque le hablas y mueve las orejas, pero no te voltea a ver. O sea, nada más como que a ver qué me está diciendo. Bueno, debemos nosotros pasar entonces al segundo paso, no nada más a escuchar y poner atención, a parar las orejas, sino a obedecer. Debemos de escuchar y obedecer. Regresamos a la historia de primer libro de Samuel, capítulo 15. Porque Saúl entendió bien las instrucciones de Dios, pero conforme vemos que se desarrollaron los eventos, él creyó que tenía una mejor idea que Dios. O sea, como que era más listo que Dios, tenía mejores ocurrencias que Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Estas instrucciones que Dios les dio, simplemente sí las tomó, pero las editó. O sea, le hizo ahí un pequeño cambio, ¿no? Las adecuó, vamos a decir, las hizo mejores, las modificó las instrucciones para que se acomodaran a lo que él quería. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos eso ya no estamos obedeciendo. Ya estamos queriendo que Dios se alinee a mí. En vez de que mi voluntad se alinee a la voluntad de Dios, yo estoy haciendo que la de Dios se alinee a la mía. Y ya estoy desobedeciendo. Su obediencia parcial, modificada y editada, no fue aceptable para Dios, ni tampoco sus excusas fueron aceptables. Y entonces en esta historia encontramos tres razones principales, tal vez pueda haber más, que encuentren más, pero yo quiero mencionarles tres razones principales por las que Saúl no obedeció a Dios. O sea, hubo tres razones ahí de peso para él que lo llevaron a no obedecer a Dios, y son razones muy comunes que encontramos son las mismas de todas las personas en la actualidad que editan las instrucciones de Dios hoy. Sus instrucciones
no son llevadas a cabo porque las modificamos. ¿Qué es lo que pasó? La primera razón fue el orgullo. La primera de estas tres razones que Saúl lo llevó a no obedecer a Dios fue el orgullo. En primera de Samuel 15, versículo 10. Primera de Samuel 15, 10. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, ¿qué es lo que hizo? Se levantó, o sea, no solo no le hizo caso a Dios, sino que fue y se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Bueno, Samuel lo encuentra y le dice esto que está en el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, Saúl pasó de ser pequeño a sus propios ojos a construirse un monumento. ¿Saben qué contraste aquí? El orgullo, el ego, lo tenía muy levantado, de ser pequeño a sus propios ojos a hacer la gran cosa. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que parece que él empezó a pensar que sus victorias sobre los amalecitas eran por, soy bueno, oye, no soy tan malo. Cuando Dios lo guió a hacer esto y Dios le estaba dando su respaldo, él empezó a sentir que, oye, soy la última coca del desierto, ¿verdad? Como que me merezco un monumento. Si vemos la historia, cuando empezó Saúl su reinado, él estaba escondido entre el bagaje, dice la Biblia. Él estaba atemorizado, él mismo se menospreciaba. Él era pequeño ante sus propios ojos. Pero llegó a irse elevando y se empezó a chiflar. Como cuando dicen que te subes en una plataforma, en un ladrillo y te mareas, ¿no? Que, es que me empiezan a poner likes. Oye, a lo mejor soy bien buen influencer. O no sé, ¿verdad? O sea, un youtuber gana mucho. Yo creo que yo ya me voy a lanzar a eso. Ya no voy a estudiar, voy a dedicarme a eso porque la gente me sigue, soy bueno. Y empiezas a autoadularte y a chiflarte y a perder el piso tan feo. Y esto es lo que le pasó aquí a Saúl, que él empezó a creer que todo era resultado de su proeza, de su fuerza como líder militar. Su ego se infló, no le dio el crédito a Dios y eso lo hizo a estar en una posición en la que pensaba que él sabía más que Dios. O sea, yo soy más inteligente que Dios. Dios me está diciendo unas cosas que las haga a su manera, pero yo tengo otro método mejor. Yo lo voy a hacer a mi manera, porque yo tengo mejores ideas que Dios. Dios me dijo que destruyera todo, pero no, yo voy a dejar esto. A mí me gusta esto, yo quiero, o sea, soy más importante que Dios, de alguna forma estaba diciendo. Es tanto su ego, se infló, era un pavo real. Y mira, nos conviene mantenernos pequeños a nuestros propios ojos. Porque cuando nos empezamos a elevar, ya lo perdimos, van a decir, ¿no? Ya agarramos para el monte. De ser pequeño a sus propios ojos, hacer la gran cosa, fue perdiéndose. Entonces es una cosa buena que nos mantengamos pequeños a nuestros propios ojos y que cada cosa que logremos le sea atribuida a Dios y le demos gracias a Dios y Señor, gracias por este negocio que pude hacer, gracias por esta puerta que me abriste, gracias por tu provisión, gracias porque tú me diste esta oportunidad, gracias porque acomodaste las cosas. Agradécele a Dios, no te quedes con el crédito porque empezamos a entrar en el terreno como lo hizo Saúl. Ahora, claro que, o sea, parece ser que comenzó a pensar que su victoria sobre los amalecitas era el resultado de sus proezas. Ahora es cierto que Saúl tuvo que reunir las tropas,
Él tuvo que planear y ejecutar la batalla. Él tuvo que trabajar, tuvo que pelear, sí, eso es cierto. Pero ¿quién le dio la voz para poder mandar? ¿Quién lo puso en esa posición de privilegio para poder liderar a los demás? ¿Quién lo levantó como rey? ¿Quién fue el que hizo todas esas cosas? ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio la fuerza física para pelear? ¿O te crees muy fortachón y que todo lo puedes, que eres muy inteligente? Y muchas cosas así como estas, pero Saúl comenzó a pensar que todo era por él. Saúl se llenó de orgullo y pensó que era gracias a él, no gracias a Dios. La segunda razón por la que llevó a la desobediencia a Saúl fue la avaricia. Esta es la segunda cosa, la avaricia. Número 1 fue su orgullo. Número 2, su avaricia. Y Samuel le habló en los versículos 18 y 19 del capítulo 15. Primero de Samuel 15, 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín, o sea, él se volvió al botín y desobedeció. La Nueva Versión Internacional de ese versículo 19 dice: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín? Encontré otra versión más que se las leo. Dice: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Y esta palabra de te lanzaste, te echaste sobre el botín, tomaste mano del botín, esta frase esta frase se usa cuando se habla de un buitre para lanzarse sobre la carroña. O sea, es la misma. ¿Por qué te lanzaste sobre el botín? Así como el buitre se lanza sobre la carroña. Exactamente lo mismo. Y Saúl alegó que había conservado todas las cosas buenas como sacrificio al Señor. Pero mira, cuando un buitre se lanza sobre la carroña, no es para compartirlo, es para tenerlo para él. Y la avaricia de Saúl lo llevó a lanzarse sobre el botín y no importar y desobedecer a Dios. No le importó la voz de Dios. Más bien los buitres, cuando se lanzan no es para compartir, cuando se lanzan sobre la carroña, sobre el botín, es para obtener todo lo que puedan cuando tienen la oportunidad. Y dices: es que aprovecha, hay que ganar aquí terreno. Y Saúl dijo: si hago lo que Dios dice, me perderé de esto. Si hago a la manera de Dios, no voy a tenerlo. Mejor lo voy a hacer a mi manera, lo voy a editar, lo voy a modificar, lo voy a acomodar a mi conveniencia. Y ese fue el racionamiento más miope que pudo tener, porque él nada más veía hasta aquí, no veía lo que seguía. Porque Dios bendice a los obedientes. Y la bendición de Dios no iba a estar sobre él por causa de la desobediencia. Se estaba perdiendo lo bueno por ganar lo poquito. O sea, perdiendo lo de peso, de gloria, lo bueno, lo cambió por un plato de lentejas, ¿se hace cuenta? Y por eso las instrucciones de Dios de honrarlo con lo mejor, tenemos que seguirlas, así es. Ese es con lo primero y con lo mejor. O sea, lo primero es para Dios, lo mejor es para Dios. Tenemos que obedecerlo. ¿Quieres la bendición de Dios o quieres perderla? No darle lo que te sobra. Son instrucciones que Dios da. Cuando las Escrituras habla claramente de que debemos honrar al Señor con lo primero, que Él merece lo mejor. Por eso la Biblia nos dice, y es clara, y no hay duda de esto, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que nos persiguen. Esto es claro, de perdonar a los que nos ofenden. Y muchas veces eso se modifica con tolerar con desprecio e indiferencia a los que nos lastiman.
O sea, no es de tolerar, es de perdonar. Es distinto. No modifiques, no edites lo que Dios dice. La, eh, la Biblia dice que consideres a los otros como superiores a ti mismo. Nos habla de ser siervos, no de servirnos de los demás, de dar a los pobres, de ser generoso. Ayer nos hablaban de esto de la generosidad, ayer en la reunión de matrimonios, de ceder el asiento de la honra a otra persona, no querer decir, vengo al primer lugar. Dice, Proverbios nos dice que es mejor que cuando te invitan a un lugar no llegues y te sientes en los primeros lugares, porque no vaya a ser que llegue alguien más importante que tú y te diga, ¿sabes qué? Bájate porque le vamos a dar el espacio a este. Mejor siéntate en el último para que te digan, oye, vente para acá. O sea, quedas mejor así, ¿no? Nos da instrucciones la Biblia de cómo deber hacer. Hay que ceder el asiento de la honra y muchas otras cosas más que nos dicen la Biblia claramente, pero muchos de nosotros luego las editamos y las modificamos para ponerlos a nuestra propia conveniencia y pensamos que nos perderemos de algunas cosas si lo hacemos a la manera de Dios. Y la realidad es que estamos viendo en nosotros falta de paciencia, falta de fe, falta de confianza y a veces avaricia. Y la tercera razón por la que Saúl desobedeció a Dios fue por el temor. Él tuvo temor. La primera, Saúl desobedeció por orgullo. La segunda, desobedeció por avaricia. Y la tercera fue por temor. Él tuvo temor de lo que el hombre dijera. Tuvo temor al hombre, de qué fueran a pensar de él o qué dijeran de él. Primera de Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, no he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Perdón, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de Dios. Él dijo, temía a las personas, temía al pueblo, dijo ahí. Le tuve temor a las personas. Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Temer a los hombres es una trampa. Nos atrapa, nos capta, nos captura. Abraham, por ejemplo, les doy unos ejemplos. Abraham mintió ante Faraón acerca de su esposa, Sara. Dijo que era su hermana, no dijo que era su esposa, porque tuvo temor de los hombres. Y luego, Isaac, su hijo, hizo lo mismo con Rebeca. También echó mentiras por temor. Dices que eres muy bonita, me van a matar. Mejor que te coman los lobos, casi dijo, ¿no? Aarón, él estaba dirigiendo a los hijos de Israel y los llevó a hacer una vaca de oro para adorarla, porque tuvo temor del hombre. Saúl desobedeció a Dios porque tuvo temor de lo que pudieran decir o pudieran pensar de él los hombres. Y siguiendo en la historia, en primero de Samuel 15:24 estábamos al final, ahí dice, perdona pues ahora mi pecado. Y 25 dice, y vuelve conmigo. Fíjense lo que está pidiendo aquí. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, vean la petición, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, está bien, le dijo, está bien, le dijo Samuel. Dios ya me quitó, o sea, le dice Saúl a Samuel, Dios ya me quitó del reino. Pero vamos a hacer un show aquí. Vamos a hacer creer que todo está bien. Vete conmigo para que vayamos a adorar a Dios, para que los ancianos de Israel,
me sigan estimando, sino qué van a decir de mí. O sea, le calaba el qué dirán. Para que el pueblo de Israel me siga estimando, acompáñame, hazme el paro, mano. O sea, no me dejes solo en esto. O sea, ya con Dios ya tronó la cosa. Pero de perdido, déjame sacarle ventaja aquí a esto. Vamos a hacer un show aquí como que todo está jalando bien. Ayúdame a maquillar todo esto. Hónrame para que los ancianos me aprecien. Hónrame para que los de Israel me estimen. Porque él estaba batallando con el temor del hombre. Ahora yo me pregunto, ¿qué tanto te afecta el qué dirán en tu vida? Porque muchas veces vivimos para otra persona y nos afecta demasiado. El temor al hombre te va a hacer imitar a los demás, te vas a clonar con los demás. Pues es que todos hacen esto, pues yo también, para que no me vean raro. Atrévete a ser diferente. Hace rato oraba Betty por los niños, que ellos se atrevieran a ir en contra de la corriente de, como que se está acabando la pila de esto, yo creo, que se atrevan a ir en contra de la corriente. Bueno. Bueno, ahí está, gracias. Entonces no era esto lo que suena. Como quiera ya me lo quité. Que se atrevan a ir en contra de la corriente de este mundo, a ser diferentes. Qué show con esto, ¿verdad? ¿Qué tanto te afecta a ti el que dirán? ¿Qué tan amarrado estás que quieras copiar? Yo les he hecho esta frase, les he preguntado, ¿saben cuál es el único pez que va en contra de la corriente? Y siempre me contestan, ¿cuál es el único pez que va en contra de la corriente? Algunos ya se la saben porque ya se las he aplicado. Y siempre dicen que el salmón. No, la respuesta es los peces vivos son los que que pueden ir contra la corriente, porque los muertos eso se los lleva la corriente. No seas un pez muerto y que te lleve la corriente. Atrévete a ir en contra de la corriente de este mundo. Atrévete a ser diferente. Que no el qué dirán te esté marcando. No te conformes a este mundo. No tomes la forma de este sistema, sino mejor renueva tu entendimiento con la palabra de Dios y atrévete a ser diferente a lo que Él marca, aún y que todo vaya en contra. Dios se deleita en los oídos que escuchan y en el corazón obediente. Porque cuando tú no lo obedeces, cuando tú tienes temor de Dios, por ejemplo, temor de los hombres, esto te puede robar tu destino, como pasó en el caso de Saúl. Saúl perdió su destino. Cuando había sido elegido por Dios y había sido escogido por Dios, él se desvió y perdió el rumbo y fue desechado. El temor al hombre puede robarte tu destino, pero Dios se deleita en los oídos que escuchan y en el corazón obediente. Ahora, si eres como yo, tal vez te has quedado corto en estas dos cosas, en escuchar y en obedecer. Pero quiero decirte, tengo buenas noticias, porque hay otra cosa en la que Dios se deleita. Dios no solo se deleita en que escuchemos y lo sigamos y obedezcamos. ¿Sabes en qué se deleita Dios también? En tener misericordia. Él es un Dios perdonador. Y cuando tú y yo nos arrepentimos, voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos delante de Él es un Dios perdonador. Y podemos estar tranquilos y poder renovar y retomar el rumbo. Él se deleita en mostrar misericordia para quien se arrepiente. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me ponen Miqueas 7:18, por favor. Dios se deleita. ¿En qué? ¿Están dormidos? A ver, vamos a leerlo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Dios que servimos es un Dios misericordioso.
Dios ama perdonar la iniquidad y pasar por alto las transgresiones, porque Él ama mostrarnos misericordia. Dios se deleita cuando escuchamos y obedecemos, y cuando nos equivocamos, se deleita en ser amable y misericordioso con nosotros cuando nos arrepentimos. Gracias a Dios por su misericordia. Y quiero hacerles estas siguientes preguntas para terminar. Primero, ¿has estado escuchando, inclinando tu oído? ¿O hay tanto ruido a tu alrededor que no escuchas la voz de Dios? ¿Estás escuchando lo que Dios te dice? ¿O tu vida ha estado tan ocupada y con tanto ruido, con demasiada actividad, que estás alejado de lo que escuchas, cuando Dios no ha dejado de hablarte? ¿Has guardado silencio para escuchar? Porque a veces tenemos que como que hacer un alto y a ver, bájale tantito, espérate, cálmate, cálmate. Cálmate para que escuches, porque andas tan acelerado que no alcanzas a escuchar lo que Dios te dice. De hecho, el Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, estad quieto, cálmese, cálmate para que puedas escuchar. Y la otra pregunta que les hago es: ¿has editado las instrucciones de Dios o las obedeces al pie de la letra? ¿Las estás modificando, acomodándolas a tu gusto, a tu conveniencia, a tu propia visión? No modifiques ni edites sus instrucciones para que se acomoden a tus ideas. Es más, yo creo que Dios especialmente se deleita en nuestra obediencia cuando nuestra lógica nos dice algo distinto a lo que Él nos dice. O sea, que dice: Señor, ¿cómo estás diciéndome esto? Sin embargo, te voy a obedecer. Pedro dijo: Señor, hemos estado pescando toda la noche, sin embargo, por tu palabra lo voy a hacer. Y fueron y sacaron bastantes peces. Se les rompían las redes. Aun cuando su lógica le decía otra cosa. A veces Dios nos pide cosas que en nuestro sentido humano no, pues está ilógico, no tiene sentido. Pero Él es Dios. Sabes que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos y sus caminos más altos que tus caminos. Es mejor confiar en lo que Él dice que en lo que yo quiero o yo digo, que en lo que el hombre me dice. Así es que bueno, yo te invito hoy a que cierres tus ojos. Ponte de pie si puedes. Proverbios 3, versículo 5 en adelante, nos dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y a veces no es tan complicado las cosas, simplemente es escuchar y obedecer. Y ya, y hay bendición en la obediencia. Yo quiero esa bendición. Quiero para mi vida, quiero para tu vida. Que esta iglesia seamos una iglesia que escucha la voz de Dios, que sigue a Dios, que no andamos bajo nuestros propios prudencia, sino que estamos confiando plenamente en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y si fallas en escuchar y obedecer, puedes venir a Él porque Él se deleita en misericordia. Vamos a orar en primer lugar para entregar nuestras vidas al Señor Jesús. Vamos a pedirle perdón si hemos fallado, si no hemos escuchado, si no hemos estado quietos para poder oírle, si hemos dado prioridades a otras cosas antes que a Él, si hemos escuchado más la tradición, las costumbres, lo que nos dicen otras personas, los amigos, el compadre, le hemos hecho más caso a eso que a Dios. Bueno, hoy vamos a hacer un alto, vamos a calmarnos, vamos a voltear, a prestar atención y vamos a seguirle a Él. ¿Les parece? Señor, repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo te pido perdón por mis faltas.
Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, lento para la ira, pronto en misericordia. Hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón por nuestras faltas. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, reconocemos, Señor, que hemos puesto a otros o a nosotros mismos antes que a ti. Perdónanos, Señor, límpianos de todo mal, pero hoy hacemos un alto y venimos a ti y queremos confesarte y reconocerte como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque te deleitas en la misericordia. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a que podamos reconocer tu voz, a que podamos seguir tu voz, a que podamos entender lo que nos dices. Gracias porque lo único que tenemos que hacer es escuchar y obedecer, sin tratar de cambiar, simplemente obedecer. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyeres. Hay una bendición ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Quieres? ¿Quién quiere? Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y Juan 10:27 que leímos hace rato: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Ellas me obedecen. Ellas me obedecen. Y yo quiero que terminemos cantando este canto que nos habla, bueno, todo un relato muy largo, ¿verdad? Pero nos habla de que se escuchó la voz de Dios y la creación le obedeció. Cuando Dios dijo: sepárense la tierra seca de las aguas, así fue. Cuando Dios dijo: sea la luz, y fue hecha, así fue. Si todo eso le obedece, yo también lo voy a obedecer. Terminamos alabándole y adorando con esto.